El comentario que voy a exponer en este día es para demostrarle a la opinión pública, sobre todo a los paleros de López, que este no ha hecho nada en beneficio de la República. Todo ha sido en beneficio de su partido político Morena y su cuarta transformación, que la Constitución no le importa porque es un gobernante absolutista. No obstante que cuando tomó posesión de su cargo, estableció un supuesto diálogo con los mexicanos que iba a terminar con los rencores y las malquerencias que provocó precisamente las elecciones. Lo único que ha aportado a la Ley Federal del Trabajo es también una nimiedad. Simplemente quitó la figura del outsourcing, que se refiere a la subcontratación y que no tiene ninguna trascendencia porque la relación laboral es entre el patrón y el trabajador, no entre el patrón subcontratado. Y la otra fue establecer que el voto de los sindicalizados fuera libre y secreto, que también es otra intromisión a la autonomía de los sindicatos, porque los sindicatos se autogobiernan, los sindicatos tienen como máximas autoridades la asamblea. La otra nimiedad, que es el bajar el pago de las afores, que tampoco ni se les pagan ya porque el gobierno está quebrado. Otras supuestas reformas o beneficios o programas son el programa del bienestar tan trillado que trae la boca todos los días, que son el de dar apoyo a los adultos mayores, el del programa Sembrando Vida, que también ha sido un fracaso, el de los apoyos de autofinanciamiento a los microindustrias o pequeños comercios. Y en fin, que López nada más se ha concretado a estar dividiendo a los mexicanos, a enfrentar a sus paleros con la clase media, que es la que realmente es la que no ha resultado beneficiada por ninguna obra que haya hecho López. Los beneficios que pudiera haber hecho al país son el de crear empleos remuneradores suficientes para mantener a una familia. La mayoría de los estudiantes que salen de las universidades no tienen trabajo y cuando encuentran algún trabajo está mal pagado y luego López le echa la culpa a las farmacias similares. Bueno, pues si no estuvieran las farmacias similares no habría asistencia social, porque sus clínicas del bienestar, que también es otra macufada, no están equipadas con los instrumentales médicos necesarios, no atienden enfermedades que realmente sean crónicas o que sean infartos o que sean pues que sean problemas de cáncer, porque ni medicamentos hay. López a lo único que se ha concretado es a desgobernar en sus mañaneras. López engaña a sus paleros de que los conservadores o clasistas, como él llama a los mexicanos de clase media, que son los responsables de todas las cuestiones de violencia y de inseguridad en el país, que son los responsables de que su cuarta deformación no avance. Él es el responsable de darnos seguridad y no está dando seguridad. La mayoría de los ciudadanos mexicanos sabemos perfectamente que López es aliado de los narcotraficantes, que López se apoya en las aportaciones que hacen sus amigos los narcotraficantes y la delincuencia en general, y además se apoya en las aportaciones que dan los empresarios como Slim, como Salinas. Él critica a la clase media como conservadores y resulta que son los que lo apoyan, que son los millonarios no solamente de este país sino del mundo. De tal manera que López
no es más que un tipo farsante, un tipo cínico, imbécil, hipócrita, corrupto, rey del cash y tirano del año. Le abre las puertas a los tiranos de Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, porque está tirando el dinero en programas supuestamente para El Salvador y para Guatemala, cuando ese dinero nos corresponde a los mexicanos porque aquí no hay obras importantes. Se apoya en las remesas que mandan los connacionales de Estados Unidos, pero eso no forma parte del desarrollo nacional. Eso es el esfuerzo y sangre de los mexicanos que aquí no encontraron colocación o empleo. Los jóvenes salen de las universidades y tampoco encuentran empleo y tienen que emigrar a sufrir a otros lugares. En fin, que las únicas intervenciones que hace López es meterse en los asuntos internos de otros países. Me refiero al caso de Perú, en donde ya se suspendieron las relaciones y nada más quedó un representante. Y todavía se mete hasta la cocina, dice que es una espuria. En el caso de los Estados Unidos, ya fue denunciado por los senadores Marcos Rubio y otros tantos senadores que está aliado con el narcotráfico, que le abre a las puertas a las dictaduras, y prueba de ello es el haber dado la orden del Águila Azteca al tirano cubano Miguel Díaz-Canel. A él no le preocupa la defensa de los derechos humanos, ni siquiera de los mexicanos. Miren, la justicia es la filosofía o el eje fundamental de los derechos humanos en este país y en todo el mundo. Es la gracia de que gozan todos los mexicanos para que se pueda conseguir el bien común, para que haya igualdad. Pero López habla mucho de que protege los derechos humanos de los delincuentes, pero no defiende los derechos humanos de todos los mexicanos de bien, que nos dedicamos a trabajar sin hacer mal a nadie, y que todavía, de que no hay empresas, que no hay empleo, todavía nos sataniza y todavía nos hace responsables de sus políticas puercas de antisociales, porque no está dando seguridad. Hace unos días en Coahuila masacraron a 3 estudiantes, los balacearon. ¿Y qué pasó con el ejército? Balaceó a varios ciudadanos, aunque en el suelo, pero eso es un atentado, es una tentativa de homicidio, y todo porque los vecinos no querían que se llevaran la camioneta en donde los masacraron, porque era una prueba de que fueron los soldados los que los mataron. O sea, que López nos ha dejado a la mano de Dios. Él no gobierna más que para el grupo de paleros, y quiero puntualizar bien qué tipo de paleros son los que lo apoyan. Nada menos que la Defensa Nacional, que la Marina, que la Guardia Nacional. Los otros paleros son la burocracia tanto federal como estatal y municipal, y la otra burocracia son los pagados, los que meten en sus programas pues sí, sus programas de apoyos que ya están observados, o que ya son parte del artículo 4 de la Constitución Federal. Pero López maquiavélicamente está utilizando todos los apoyos que la Constitución establece para los adultos mayores, para las becas de estudiantes, etcétera. Los está utilizando como una arma electoral. Ya tiene el control de los 3 poderes. Del Ejecutivo, pues que es el más peligroso. Él mueve al ejército porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ya tiene el control del Congreso porque tanto los diputados como los senadores son mayoría de Morena.
y por lo que hace al Poder Judicial, pues ya quiere subyugar, quiere avasallar al INE. Como no le resultó la reforma a la Constitución, pues quiso hacer un parchecito a la Constitución para reformar la ley del INE y tener la facultad de meterse en la autonomía de ese instituto. Desafortunadamente, él se ha salido con la suya en todos los desgobiernos que está haciendo, porque la mayoría de los mexicanos tienen miedo o son beneficiarios de sus programas sociales, y pues él está libre de mano, porque la mayoría del resto de los mexicanos lo único de lo que nos ocupamos es de trabajar y comer, y entonces este está a sus anchas metiendo mano. Se mete con los gringos, con Winkler, que es el secretario del Departamento de Estado, y lo critica que porque él se está metiendo con México, de que le abre las puertas a los dictadores y de que está creando un desgobierno. Entonces con él sí se puede meter, pero él se mete con otros países, inclusive con el mismo Biden, que lo ha tratado como un gobernante que no atiende a los mexicanos y que el tono que usa no le gusta. En fin, que el objeto de este video era demostrar que López no ha hecho nada por este país, que es un simple farsante que simplemente se apoltronó en el gobierno de la República y que se ha servido del gobierno para sus fines personales, y los mexicanos a la buena de Dios.